Llevas décadas comiendo pan. Quizás todos los días. Y probablemente nadie te ha dicho lo que realmente le sucede a tu cuerpo cada vez que lo haces. No hablo de mitos ni de modas de dietas. Hablo de procesos bioquímicos concretos, documentados, que ocurren en tu sangre, en tus intestinos y en tu cerebro, minutos después de morder ese trozo de pan blanco que parece tan inofensivo. Pero hay buenas noticias también. Porque no todo el pan es igual, no todo el daño es inevitable, y el error que la mayoría comete tiene solución. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy puede cambiar uno de tus hábitos más arraigados. Soy el Dr. Martín Salazar, neurólogo, y en este canal hablamos de salud cerebral, metabolismo y longevidad con base científica, especialmente para personas mayores de 40 años. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Y si este video te parece valioso, compártelo con alguien que coma pan todos los días. Que son prácticamente todos. Ahora vamos al tema. El pan y los productos hechos con harina refinada son el alimento más consumido en la mayoría de los hogares latinoamericanos. Es parte de la cultura, de los desayunos, de los almuerzos, de las cenas. Pero existe un problema que pocos comprenden completamente. Existe una diferencia enorme entre el pan hecho con harina integral completa y el pan hecho con harina blanca refinada. Y la mayoría de las personas no solo no distingue entre los dos, sino que además está cometiendo un error adicional al consumirlos que potencia los efectos negativos de manera significativa. Para entender el problema, necesitas saber qué es exactamente la harina blanca refinada. El grano de trigo tiene tres partes: el salvado, que es la capa exterior rica en fibra; el germen, que contiene vitaminas, minerales y grasas saludables; y el endospermo, que es básicamente almidón. Cuando se refina el trigo para hacer harina blanca, se elimina el salvado y el germen. Lo que queda es casi puro almidón, desprovisto de fibra, de la mayoría de las vitaminas del complejo B, de minerales como el zinc, el hierro, el magnesio y el selenio, y de todos los ácidos grasos esenciales que estaban en el germen. Lo que comes cuando comes pan blanco es básicamente glucosa de liberación rápida envuelta en una textura agradable. Y eso tiene consecuencias muy concretas en tu organismo. El pan blanco tiene un índice glucémico de entre 70 y 85 puntos sobre 100, lo que lo coloca en la misma categoría que el azúcar de mesa o incluso por encima en algunos casos. Cuando comes pan blanco, tus niveles de glucosa en sangre se elevan de forma rápida y pronunciada. El páncreas responde liberando una gran cantidad de insulina para manejar esa glucosa. Este pico de insulina genera varios efectos en cadena. Primero, el azúcar cae rápidamente después del pico, lo que te deja con sensación de hambre de nuevo a los 40 o 60 minutos. Segundo, el exceso de insulina favorece el almacenamiento de grasa, especialmente en el abdomen. Tercero, con el tiempo, la repetición de estos picos genera resistencia a la insulina, que es el preludio de la diabetes tipo 2. Y cuarto, los picos y caídas de glucosa afectan directamente el estado de ánimo, la energía y la capacidad de concentración, porque el cerebro es extremadamente sensible a las variaciones de glucosa en sangre. Existe otro efecto del pan refinado que es menos conocido pero igualmente importante: su impacto en la microbiota intestinal. La fibra que se elimina durante el refinado es el principal alimento de las bacterias beneficiosas que viven en tu intestino. Sin fibra, esas bacterias no tienen que comer y su población se reduce. Cuando la microbiota intestinal se empobrece, aumenta la inflamación sistémica de bajo grado, se altera la producción de neurotransmisores como la serotonina y se compromete la función inmunológica. Y te recuerdo que el 95% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, no en el cerebro. Así que cuando dañas tu microbiota con una dieta pobre en fibra, estás afectando directamente tu estado de ánimo y tu función cerebral. El pan refinado consumido en exceso contribuye a la inflamación crónica de bajo grado, que es uno de los procesos más silenciosos y devastadores para el organismo después de los 40 años. Esta inflamación no duele, no genera síntomas obvios, pero trabaja en segundo plano afectando las arterias, el cerebro, las articulaciones y el sistema hormonal. Investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition han asociado el consumo elevado de cereales refinados con mayores marcadores de inflamación sistémica, incluyendo proteína C reactiva e interleucina 6, que son indicadores que los médicos usamos para medir el nivel de inflamación en el cuerpo. Aquí llega uno de los mitos más importantes que necesito desmentirte.
Cuando en el supermercado compras un pan de etiqueta marrón que dice integral o multigrano, no necesariamente estás comprando algo significativamente mejor. Muchos de esos panes están hechos con harina blanca teñida con melaza o caramelo para darle ese color oscuro. El primer ingrediente de la lista debe decir harina integral 100% o trigo integral. Si dice harina de trigo sin el adjetivo integral, es harina blanca refinada, sin importar el color del pan ni lo que diga la parte delantera del empaque. Esta trampa del marketing es muy común y afecta a millones de personas que creen estar tomando decisiones saludables cuando en realidad no lo están. Ahora el error que mencioné al principio y que multiplica todos los efectos negativos que acabo de describir. El error es comer pan de forma aislada o combinado únicamente con alimentos de alto índice glucémico. Cuando comes pan solo, con mermelada, con miel, o acompañado de jugo de fruta natural, estás acumulando glucosa sobre glucosa sin ningún amortiguador. El resultado es un pico de insulina aún más pronunciado. Sin embargo, cuando combinas ese mismo pan con proteína, con grasa saludable o con fibra adicional, la velocidad de absorción de la glucosa se reduce de manera significativa. Un ejemplo concreto, comer pan blanco tostado con huevo y aguacate tiene un impacto glucémico muy inferior a comer ese mismo pan con mermelada y jugo de naranja, aunque en calorías no sea tan diferente. La combinación importa tanto como el alimento en sí mismo. Hay señales concretas que pueden indicar que tu consumo de harinas refinadas está afectando tu metabolismo. Somnolencia o cansancio después de las comidas, especialmente después del desayuno o el almuerzo. Hambre recurrente a los 40 o 60 minutos de haber comido. Dificultad para mantener el peso especialmente en la zona abdominal. Niebla mental o dificultad para concentrarse en las horas siguientes a comer. Cambios de humor bruscos, irritabilidad o bajo estado de ánimo relacionados con los horarios de las comidas. Y en casos más avanzados, niveles elevados de glucosa en ayuno o en la prueba de hemoglobina glicosilada que tu médico puede ordenar. Las soluciones son completamente prácticas y no requieren eliminar el pan de tu vida. La primera es aprender a leer etiquetas. Busca pan cuyo primer ingrediente sea harina integral 100%. La segunda solución es la combinación inteligente. Nunca comas pan solo o solo con dulces. Combínalo siempre con proteína como huevo, queso fresco bajo en grasa, o legumbres, o con grasa saludable como aguacate, aceite de oliva o semillas. Esto ralentiza la absorción de la glucosa y protege tu páncreas. La tercera solución es reducir la frecuencia. No necesitas eliminar el pan, pero tampoco necesitas comerlo en cada comida del día. Reducir el consumo a una vez al día, eligiendo siempre la versión integral real, ya es un cambio enorme. La cuarta solución es incorporar más fibra en tu dieta a través de vegetales, legumbres y frutas enteras. Esa fibra alimenta tu microbiota y contrarresta los efectos inflamatorios de los cereales refinados. Y la quinta solución es considerar alternativas. El pan hecho con harina de almendra, harina de coco, harina de avena integral o masa madre fermentada tiene un índice glucémico significativamente menor y mayor densidad nutricional. Te dejo con este dato que pocos conocen: el proceso de fermentación de la masa madre tradicional transforma parcialmente el almidón del trigo mediante bacterias lácticas, reduciendo su índice glucémico y aumentando la biodisponibilidad de minerales. Un estudio de la Universidad de Lund en Suecia encontró que el pan de masa madre fermentado genera un pico de glucosa entre 30 y 40% menor que el pan producido con levadura comercial convencional. Si no puedes o no quieres renunciar al pan, el pan de masa madre artesanal es probablemente tu mejor opción científicamente respaldada. La información que tienes ahora mismo es suficiente para que tomes decisiones más inteligentes cada vez que pases frente a la sección de panes del supermercado. No se trata de privación ni de culpa. Se trata de entender que le está haciendo tu alimentación a tu metabolismo, a tu cerebro y a tu longevidad. Y ese entendimiento es poder. Deja en los comentarios si conocías el mito del pan integral y si vas a revisar las etiquetas de los panes que compras. Me encantará leerlos. Da un like si este video amplió tu conocimiento, suscríbete si todavía no lo has hecho, y recuerda compartirlo. Soy el Dr. Martín Salazar. Cuida lo que comes, porque tu cerebro come lo mismo que tú. Hasta el próximo video.